El combate terminó. El metal deja de chocar. Los gritos de guerra se apagan. El campo queda cubierto de cuerpos, humo y silencio. Pero la guerra no ha terminado. A un lado del terreno, lejos de las miradas ceremoniales, se forma una fila. No son guerreros, no son enemigos armados. Son mujeres capturadas tras la derrota, separadas del caos, arrancadas de su mundo sin explicación ni juicio. Caminan despacio, no porque estén heridas, sino porque ya han comprendido. Detrás de ellas, los vencedores comienzan a despojarse de las armaduras. El sonido del metal al caer no anuncia descanso. Anuncia otra fase de la victoria. Una que no se canta, una que no aparece en las crónicas heroicas. Aquí no hay duelo. Aquí no hay honor. Aquí no hay testigos. Aquí empieza la historia que rara vez se cuenta. En muchas guerras antiguas, la esclavización era una consecuencia esperada de la derrota. Pero había algo aún más devastador que perder la libertad, perder la condición de persona. La cautiva extranjera no tenía clan, no tenía protector, no tenía derecho a negarse. Y en ese vacío legal y moral, el cuerpo se transformaba en propiedad, no en sentido simbólico, en sentido literal. No se necesitaban órdenes escritas, no se necesitaban leyes nuevas. El desequilibrio de poder lo hacía innecesario. Cuando una sociedad armada se convence de que el vencido no cuenta como igual, todo se vuelve posible. El primer paso del abuso no fue la violencia física, fue el silencio impuesto. A las cautivas se les quitaba el idioma, el nombre, el derecho a preguntar. Nadie les explicaba qué iba a ocurrir, porque no hacía falta. La incertidumbre hacía el trabajo. El miedo prolongado es una forma de control. No gritar no era elección. Callar no era consentimiento. Era supervivencia. Y cuando una persona entiende que cualquier resistencia empeora su destino, el abuso deja de necesitar fuerza constante. El sistema ya ha ganado. Aquí es donde la historia se vuelve insoportable para el mito, porque esto no fue solo brutalidad individual, fue algo más inquietante: normalización. El abuso no era siempre impulsivo. Muchas veces era ritualizado, esperado, tolerado, no porque todos participaran, sino porque nadie castigaba. El rango protegía, la victoria justificaba, el miedo garantizaba el silencio. No se trataba únicamente de deseo, se trataba de afirmar dominio absoluto. El mensaje no iba dirigido solo a la cautiva, iba dirigido a todos. Podemos hacerlo, y nadie nos detendrá. Aquí la responsabilidad se vuelve colectiva, porque donde no hay castigo, hay permiso. Donde no hay registro, hay repetición. Donde no hay ley, hay abuso sistemático. El problema no es solo quién comete el crimen, sino quién mira hacia otro lado. Guardias que no intervienen, oficiales que callan, estructuras que no preguntan. La violencia sexual como crimen de guerra no necesita órdenes explícitas, solo necesita impunidad sostenida. Aquí el relato heroico se quiebra. El código del guerrero hablaba de disciplina, lealtad y control. Pero ningún código sobrevive cuando el poder no tiene límites y la víctima no tiene defensa. La verdadera prueba del honor no es vencer en combate, es qué haces cuando ya no hay combate. Y demasiadas veces la respuesta fue el silencio cómplice. La espada que se guarda tras la batalla no siempre anuncia paz. A veces anuncia algo peor. Las heridas visibles cicatrizan, las otras no. El abuso sexual como arma de guerra no busca solo someter cuerpos, busca romper identidades, destruir vínculos, borrar pasado y futuro. Por eso es tan eficaz, y por eso se repite a lo largo de la historia. No es accidente. Es estrategia de terror, una violencia diseñada para permanecer incluso cuando la guerra termina. Las crónicas celebran victorias, los poemas cantan héroes, las leyendas pulen la memoria, pero el silencio también es una elección histórica. Estas historias no desaparecieron porque no ocurrieran, desaparecieron porque incomodaban, porque obligaban a mirar el precio real del poder sin freno. Decimos que fue otra época, otro mundo, otras reglas, pero cada vez que un abuso se justifica por jerarquía, uniforme o victoria, el mismo mecanismo vuelve a activarse. La historia no acusa solo al pasado, advierte al presente. Esta no es una historia para glorificar, es una historia para recordar, porque una civilización no se define solo por cómo gana las guerras,
sino por lo que hace cuando ya no necesita luchar. Y ahí, en la ausencia de testigos, es donde se revela el verdadero rostro del poder. Después del primer día, el horror cambia de forma. Ya no hay gritos desesperados, ya no hay forcejeos visibles. No porque haya aceptación, sino porque el cuerpo aprende que resistir no cambia el resultado. Aquí ocurre algo crucial. El abuso deja de percibirse como violencia aislada y se transforma en rutina. Las cautivas no son vistas como personas en tránsito hacia algún destino, son vistas como recursos, como algo que se reparte, se asigna, se usa y se descarta. No hay ceremonias, no hay discursos, no hay necesidad de justificar nada. El silencio hace el trabajo. En toda estructura militar existe jerarquía, y en esta historia esa jerarquía no protegía, amplificaba. Cuanto mayor era el rango, mayor era la impunidad. Cuanto más alto el mando, más inaccesible era la denuncia. No porque alguien lo decretara abiertamente, sino porque nadie se atrevía a señalar hacia arriba. El crimen no necesita consenso para expandirse, solo necesita miedo. Llega un punto en que el nombre desaparece. Ya no importa de dónde viene la cautiva, ya no importa su edad, su pasado, su lengua. Se convierte en una presencia funcional, no en un individuo. Y cuando una persona deja de ser reconocida como sujeto, todo se vuelve posible. La dehumanización no ocurre de golpe, ocurre por repetición. Cada día sin consecuencias, cada mirada que no ve, cada paso atrás de quien podría detenerlo. La guerra no terminó cuando cayó el último enemigo armado. Para las cautivas, la guerra comenzó después. Su cuerpo se convirtió en un territorio ocupado, un espacio donde se reafirmaba la victoria, una frontera que se cruzaba una y otra vez sin resistencia posible. No era solo violencia física, era dominación psicológica prolongada, un mensaje constante. No tienes control, no tienes salida, no tienes voz. Lo más devastador de estos actos no fue solo el daño inmediato, fue lo que vino después, porque muchas sobrevivieron y tuvieron que cargar con algo que no se veía. El trauma no se documenta en crónicas militares, no aparece en estandartes, no se canta en poemas, pero se transmite, en la forma de miedo, en la forma de vergüenza impuesta, en la forma de historias que no se cuentan. Las narraciones oficiales hablan de invasiones, resistencias, tormentas divinas, estrategias, pero no hablan de las cautivas, no porque no existieran, sino porque su historia estropea la épica, porque obliga a aceptar que la violencia no terminó con la victoria, solo cambió de forma. Toda cultura guerrera construye símbolos, el honor, la lealtad, la disciplina, pero ningún símbolo es inmune a la corrupción cuando el poder no encuentra límites. El problema no es el ideal, es lo que ocurre cuando el ideal no se vigila, cuando el código existe solo para unos, cuando la espada castiga hacia afuera, pero nunca hacia adentro. Aquí la historia deja de señalar individuos y empieza a señalar estructuras, porque cada crimen sostenido en el tiempo necesita más de una mano. Necesita quien ordena, quien permite, quien calla, quien mira a otro lado. La brutalidad sistemática no es obra de monstruos aislados, es obra de sociedades que decidieron no intervenir. Esto no es exclusivo de un lugar ni de una cultura. La historia está llena de conflictos donde el cuerpo del vencido se convirtió en botín. Cambian los nombres, cambian las banderas, cambian las armas. El mecanismo es el mismo. Y por eso esta historia importa. Cuando el campamento se disuelve, cuando los vencedores regresan, cuando la historia avanza, queda el daño invisible. Personas que sobrevivieron a algo que nunca debió ocurrir, memorias que no encontraron justicia, silencios que duraron generaciones. ¿Qué significa ganar una guerra si se pierde la humanidad? Porque una victoria que necesita humillar cuerpos indefensos para sentirse completa no es fuerza, es vacío. Y ese vacío, tarde o temprano, siempre pasa factura. Cuando ya no hay guardias vigilando, cuando ya no hay órdenes, cuando los vencedores se marchan, ahí comienza la parte más larga del castigo, porque la violencia no termina con el último acto, continúa en la memoria. Las cautivas no recuperaron su vida cuando dejó de haber presencia armada. Recuperaron, en el mejor de los casos, un cuerpo que ya no sentían como propio. La guerra había terminado para todos, menos para ellas.
El cuerpo no olvida, aunque la historia avance, aunque el tiempo pase, aunque los nombres de los responsables se pierdan, cada gesto forzado, cada humillación repetida, cada acto impuesto dejó una marca que no necesitaba palabras. El trauma no siempre grita, a veces se instala, y cuando se instala, condiciona cada respiración futura. Uno de los mecanismos más crueles del abuso sistemático es este: trasladar la vergüenza al cuerpo que sufrió la violencia, no por ley escrita, sino por cultura. La cautiva no solo debía sobrevivir, debía cargar con una culpa que no le pertenecía, porque cuando una sociedad no condena el abuso, termina culpando al silencio de quien no pudo hablar. Aquí ocurre algo devastador. Las crónicas continúan, los clanes se reordenan, los linajes siguen, pero las cautivas desaparecen del relato, no porque no existieran, sino porque no encajaban. La historia que glorifica la espada no sabe qué hacer con las víctimas desarmadas, y entonces las borra. El silencio no es neutral. Cada vez que una historia se omite, se repite con más facilidad, porque si no se nombra el crimen, no se reconoce, y si no se reconoce, no se evita. El silencio histórico no protege la paz, protege al agresor. Los mitos guerreros cumplen una función poderosa: simplificar. Transforman conflictos complejos en relatos de honor, eliminan las zonas grises, convierten la victoria en algo limpio. Pero ninguna guerra es limpia, y cuanto más perfecta es la épica, más probable es que esconda algo debajo. Aquí es donde el relato se vuelve incómodo. No todo el que porta una espada es un guerrero, y no todo el que vence es honorable. La verdadera línea divisoria no está en la victoria, sino en el trato al indefenso. Cuando el poder se ejerce sobre quien no puede resistir, ya no hablamos de combate, hablamos de abuso. Esta historia no es aislada. La humanidad ha repetido este patrón una y otra vez. Mujeres capturadas tras la derrota, violencia sexual como afirmación de dominio, silencio posterior, glorificación del vencedor, olvido de las víctimas. Cambian los nombres, cambian las banderas. El mecanismo persiste cuando no hay tribunales, cuando no hay castigo, cuando no hay reparación. Solo queda una forma de justicia posible: recordar sin adornos, no para venganza, sino para límite. Porque una sociedad que se atreve a mirar sus sombras es una sociedad que puede evitarlas en el futuro. La guerra no termina cuando cae el enemigo, termina cuando el vencedor decide qué hacer con su poder. Y ahí es donde muchas historias heroicas se desmoronan.